están en este informe. Las denuncias refieren a crímenes de actores del Estado, especialmente los de mayor autoridad, organizados, ordenados, implementados dentro de los mecanismos del Estado. El aparato del Estado ha sido y es en su integralidad el dispositivo para aterrorizar a la población venezolana. Los hechos son que los individuos señalados en estas denuncias y testimonios son quienes activaron el aparato del Estado dirigido a someter a la población a un determinado designio político, de amedrentar, de ejemplarizar a la disidencia política, así como de sostener en el poder una determinada estructura política. Exactamente los mismos objetivos del Estado perseguían los colectivos armados, sectores completamente funcionales a esta acción represiva. Las autoridades del Estado, principalmente su máxima autoridad, en ningún caso adoptaron medidas razonables para detener estas acciones o castigarlas. La mecánica de funcionamiento era, por el contrario, claramente la implementación de procesos represivos debidamente jerarquizados y estructurados. Pocas veces hemos visto en este continente una funcionalidad tan sincronizada en todos los estamentos del Estado para cumplir estos objetivos. Desde negar bolsa clapa a opositores políticos, desarticular el accionar de políticos opositores, amedrentar y reprimir a la población, garantizarse impunidad a través del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, desarticular a las Fuerzas Armadas, así como los demás ejemplos contenidos en este documento. Por supuesto que la Corte Penal Internacional es un actor internacional relevante en términos políticos, pero en este caso no buscamos ningún objetivo de esta naturaleza, buscamos justicia, la que ha sido esquiva todo este tiempo. Ninguna víctima es responsable de haber sido torturada, violada o asesinada. Es nuestra responsabilidad, sí, dar justicia. Quisiera pasar la palabra ahora a los representantes del panel y les agradezco a todos, toda su presencia aquí. Muchas gracias al secretario general. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y como integrante del panel me acompañan a mi derecha Manuel Ventura Robles, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el doctor Irwin Cutler, ex ministro de Justicia de Canadá, y los tres continuamos al día de hoy trabajando como activistas en distintas áreas en materias relacionadas con los derechos humanos. Voy a comenzar rescatando dos palabras del secretario general. En primer lugar, la obligación moral y legal de todas las instituciones interamericanas y principalmente de la OEA en buscar que haya justicia en Venezuela, y creo que es el objetivo único de este informe que presentamos el día de hoy. Esta mañana, a las 9 de la mañana, le entregamos al secretario general Luis Almagro este informe. Aquí hay unas copias, todavía no son públicas, pero están en la página web, tengo entendido, Cris, que es un informe de 400 páginas y existen otros 400 hojas de anexos, donde incluye principalmente dos partes este informe. Una parte preparada por la Secretaría General de la OEA, que incluye principalmente información fáctica sobre lo que la Secretaría General recibió sobre posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela, y otro capítulo, el capítulo 2, que es el que los tres miembros del panel de expertos independientes trabajamos y le presentamos esta mañana al secretario general. La información del panel preparado por nosotros tres proviene en gran parte de la información recopilada por la Secretaría General de distintas fuentes. Por un lado, como ustedes saben, aquí en este edificio hubo 5 días de audiencias donde hubo aproximadamente 26 testigos que declararon sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela,
Al mismo tiempo, la Secretaría General de la OEA recibió información de numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que trabajan en Venezuela desde hace años, y al mismo tiempo recibimos información de otros organismos internacionales, como puede ser desde ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y numerosa información proveniente de distintos organismos de las Naciones Unidas, del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como puede ser la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que realizó varios informes también sobre esta materia. El proceso se inició el 14 de septiembre a pedido del secretario general, que nos nombró a nosotros tres y nos dio absoluta independencia para trabajar en la preparación de este informe. Nosotros tres en distintas oportunidades nos reunimos aquí en Washington y mantuvimos conversaciones para avanzar en la preparación de este informe, cuyo objetivo es determinar si se han cometido delitos de lesa humanidad en Venezuela y que si existe un fundamento razonable para remitirlo a la oficina de la Corte Penal Internacional. Ese es el objetivo principal de este informe. Aquí debo decir un poquito en base a mi experiencia, trabajando en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también desde la sociedad civil, y habiendo participado de una forma u otra en varios de los informes que con anticipación se han realizado en relación con Venezuela, decir que considero realmente que este informe, no me refiero a la parte que corresponde a lo que escribimos otros tres, sino también a la parte que realizó la Secretaría General, es al día de la fecha, por lejos, el informe más completo que hay sobre la realidad de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela, y nuevamente lo digo con base en mi experiencia personal y no tengo absolutamente ninguna duda con respecto a esa declaración. Y creo que también que no hay este procedimiento seguido por el secretario general no tiene precedentes, desde ya no tiene precedentes a nivel de nuestra región, pero tampoco tiene precedentes a nivel internacional, la posibilidad de que un organismo regional como es la OEA prepare un informe de manera independiente y para que ese informe permita que se investiguen delitos de lesa humanidad en Venezuela. Y acá aclarar que esto en parte se realizó gracias a un convenio firmado en el año 2011 entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que existiera una colaboración entre ambas instituciones que permitiera enriquecer el trabajo de ambos organismos. Y como producto de eso se ha logrado avanzar en este informe que presentamos hoy en día. Ahora voy a hablar brevemente porque luego van a hablar el doctor Manuel Ventura un poco sobre la importancia de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la preparación de este informe, y el doctor Irwin Cotler más desde un punto de vista más específico, legal, sobre qué es lo que se ha encontrado en este informe. A ver, algunas cifras y algunos datos en relación al informe preparado por el grupo de los tres expertos independientes. En primer lugar, se identificaron por lo menos, y esto lo resalto porque todos los que trabajamos en derechos humanos sabemos claramente que la información que uno logra conseguir es siempre mucho menor a la realidad, y eso se ha comprobado a lo largo de la historia de América Latina en todos los países de la región. Este panel tomó conocimiento de por lo menos 131 víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado o los denominados colectivos. En Venezuela, colectivos son un grupo de ciudadanos que de manera coordinada con las fuerzas de seguridad del Estado han reprimido en numerosas de las manifestaciones. Así que se han determinado por lo menos 131 ejecuciones extrajudiciales, claramente determinadas como ejecuciones extrajudiciales por la forma en que éstas ocurrieron. En los casos de asesinatos, le llamó mucho la atención a este panel también la existencia de por lo menos 8.000 casos de homicidios que han ocurrido durante este periodo de tiempo en Venezuela. De estos 8.000 casos, el panel consideró
que posiblemente muchos de ellos también se traten de ejecuciones extrajudiciales, una gran mayoría de ejecuciones extrajudiciales, y teniendo el contexto en el que el panel estudió la realidad de Venezuela, nos parecía necesario enviarlo también para que también lo tuviera en cuenta la Corte Penal Internacional, porque pueden ser casos donde se está hablando de un control social por parte de las autoridades y que forma parte de un plan sistemático por parte del gobierno. Recibimos mínimamente, y esto tenemos entendido que ha aumentado seriamente en los últimos meses, como mínimo recibimos otros 289 casos de tortura. Y ahí recibimos tanto por parte de las declaraciones como la información que nosotros pudimos conseguir a lo largo de estos meses. Realmente la situación en cuanto a tortura es grave, con participación directa del ejército y claramente con una coordinación entre el ejército y las autoridades políticas del país. 192 casos de violencia sexual contra mujeres y hombres que incluyen violaciones, amenazas de violaciones y descargas eléctricas en los genitales, entre varios otros casos de violencia sexual. Más de 12.000 personas han sido detenidas arbitrariamente en los últimos 2 años, por lo menos de la elección del presidente Maduro en el año 2013. 7 personas por día, según el cálculo, digamos, que hicimos, unas 7 personas por día han sido arbitrariamente detenidas simplemente por ser consideradas enemigos del Estado. En algunos de estos casos, estas detenciones arbitrarias configuraron en un principio casos de desaparición forzada, y eso teniendo en cuenta los estándares que utiliza el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en cuanto hablamos de desaparición forzada. Asimismo, el panel ha determinado la existencia de una clara persecución política presente en todos los crímenes de lesa humanidad presentados en nuestro informe. El panel estima que la privación de los derechos fundamentales de que han sido objeto las víctimas de persecución política en Venezuela forma parte de un ataque generalizado y sistemático y corresponde a la definición de varios crímenes de lesa humanidad establecidos en el artículo 7. Asimismo, el panel evaluó la información presentada respecto de la grave crisis humanitaria y estima que la utilización de la crisis humanitaria como instrumento de política para presionar claramente a un segmento de la población que está en oposición y que es considerado opositor al régimen, así como la negación de la crisis por parte del gobierno y su negativa a aceptar asistencia humanitaria, constituyen múltiples violaciones de derechos fundamentales. Como ustedes saben, el sistema de justicia internacional, ya sea el de la Corte Penal Internacional o el del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es complementario. Y para que un organismo internacional como es la Corte Penal Internacional pueda tener jurisdicción sobre este tipo de casos, se debe asegurar de que no existan procesos judiciales internos, de alguna manera que estén avanzando o que pueda haber procesos judiciales internos. En ese sentido, el panel analizó justamente si existen o no procesos judiciales que puedan resolver de manera rápida las violaciones planteadas. Y las pruebas examinadas en este informe demuestran que la agresión al Estado de Derecho en Venezuela, que incluye ataques generalizados y sistemáticos y la persecución del Poder Judicial y el sistema de administración de justicia, ha puesto fin a la independencia del Poder Judicial y a la posibilidad de investigar los crímenes de lesa humanidad expuestos en este informe. En conclusión, este panel, habiendo recibido y evaluado un volumen muy considerable de información de diferentes fuentes, el panel estima que existe fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma. El panel recomienda al secretario general de la OEA que remita este informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional para su investigación. Asimismo, el panel recomienda que el secretario general de la OEA invite a los Estados partes del Estatuto de Roma a que soliciten la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad expuestos en este informe. Como ustedes sabrán, por lo menos algunos de ustedes que están en esta sala, que conocen el sistema de derechos humanos, el sistema interamericano y otros sistemas regionales buscan responsabilidad estatal
La Corte Penal Internacional, por el contrario, determina responsabilidad individual. En ese sentido, este panel hace mención en el informe a varias personas del gobierno, comenzando por el presidente Maduro y varios funcionarios de su gabinete y de la Fuerza de Seguridad que están claramente identificadas en el informe, reitero, porque serían eventualmente las personas que podrían ser consideradas responsables de los delitos de lesa humanidad. Con eso le paso la palabra al doctor Manuel Ventura. Muchas gracias al doctor Santiago Cantón y buenas tardes. Yo quería referirme a un punto medular que complementa lo dicho por el doctor Santiago Cantón y que sirve de avance a lo que va a ser expuesto después por el doctor Irving Kotler. Me ha tocado estar 37 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableciendo la responsabilidad internacional de los Estados. Pero me siento muy honrado de haber sido designado por el secretario general de la OEA para participar en un foro independiente que va a remitir sus conclusiones a la Corte Penal Internacional, donde, como dijo el doctor Santiago Cantón, lo que va a tratar de establecerse es la responsabilidad individual de personas. Es un paso adelante muy grande para terminar con la impunidad. Pero quería también señalar cuál fue el contexto que se tomó en cuenta para la redacción del informe para lo relativo a las violaciones de derechos humanos. Ese contexto es el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Son todos esa doctrina y esas resoluciones que con los años ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia, naturalmente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que cuando este grupo de expertos ha estado trabajando en ejemplos de asesinatos, de encarcelación, de tortura, de violación y otras formas de violencia sexual, persecución, desaparición forzada, se hizo tomando en cuenta todos esos precedentes que de alguna manera fueron analizados y resueltos por el Consejo, por el Sistema Interamericano. Vean ustedes la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos casos fueron sometidos por el otro órgano de protección de derechos humanos en el Sistema Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo les quiero confesar una cosa al referirme a uno de ellos, la tortura. Me tocó participar en la resolución de bastante más de 200 casos contenciosos en la Corte Interamericana, o sea, tuve que leer muchos expedientes con precedentes como los aquí señalados, y déjenme decirle que nunca había sido golpeado de una manera moralmente tan fuerte como con los casos de tortura que recoge este informe. Ha sido una cosa para mí, francamente, emotivamente destrozadora. Los casos de tortura que se recogen en ese informe contra hombres, contra mujeres, es una cosa indescriptible, francamente indescriptible, y que uno no cree que eso suceda todavía hoy en día en nuestro continente. Recordemos que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana en sus primeros años de casos que fueron traídos por la Comisión, está el asesinato de por medio, siempre la pérdida de la vida, de la libertad personal.
La encarcelación, la falta del debido proceso es medular hoy en día todavía en la jurisprudencia de la Corte. Lo que dije sobre la tortura, pero sobre todo sobre la violación y otras formas de violencia sexual. La persecución por motivos políticos tiene que ser algo terrible, tremendo, sentir al Estado encima de uno, agobiándolo, ahogándolo, negándole alimentos, negándole el debido proceso. Y esa es la fundamentación de lo que se recoge en ese informe. Pero también tiene varios casos de un tema que ha sido medular e históricamente un precedente en el sistema interamericano de derechos humanos: la decisión forzada de personas. Todos en el mundo, el primer tribunal que resolvió un caso de desaparición forzada de personas fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y quién sometió este caso? 3 casos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Corte en este campo ha sido medular para las conclusiones de este informe. Creo que con esto tienen ustedes un vistazo general del aporte del sistema interamericano a este informe y para más adelante, si lo consideran necesario, quedo a su disposición para contestar las preguntas que tengan conveniente. Muchas gracias, Manuel. Le paso la palabra al doctor Irwin Cotler. Muchas gracias, señor Cantón. Deseo comenzar expresando mi aprecio a la Secretaría General de la OEA por la amplitud y la claridad del informe que constituye la primera parte del informe total que tenemos aquí. También deseo expresar mi aprecio para con mis colegas, los jueces Cantón y Ventura, por su ejemplar contribución jurídica a la compilación de la segunda parte del informe. Ambas partes conjuntamente, dado que este es un informe de 800 páginas, repleto de pruebas y datos judiciales, esto generará una contribución perdurable a la búsqueda de la justicia y a la lucha contra la impunidad. Nosotros nos reunimos en el 20º aniversario del establecimiento de la Corte Internacional y el Estatuto de Roma para la Corte Internacional Criminal. Yo estuve presente en Roma cuando se adoptó el estatuto y cuando se estableció la Corte Penal Internacional. Yo creí en ese momento, y todavía lo creo, que este fue el establecimiento de un sistema supranacional para la búsqueda de la justicia y en particular para combatir la impunidad que de otro modo no sería enfrentada ni frente a la que habría resarcimiento, y también para intentar proteger a las víctimas de injusticias terribles y crímenes de lesa humanidad que de otro modo no se verían protegidas. Lo que me gustaría hacer ahora es resumirles los 7 crímenes de lesa humanidad que este informe ha observado. Como dije antes, tras un análisis exhaustivo y evaluación de las pruebas y el derecho. Creemos que hay una base razonable para creer, es decir, la normativa relativa a la prueba según el artículo 53 de los estatutos de la CPI. Tenemos bases razonables para creer que estos 7 crímenes de lesa humanidad han sido cometidos desde el 12 de febrero de 2014 y requieren investigación de parte de la Oficina del Fiscal General de la Corte Penal Internacional. Seré breve y enumeraré cada uno de los delitos uno por uno. En primer lugar, el delito de lesa humanidad del asesinato. El informe
presenta casos múltiples de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales que han sido cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, en particular apuntando a aquellas personas que se oponen al régimen. Además, las pruebas en este contexto también presentan, y esto aparece de mayor manera en el informe, una serie de al menos 6.000 casos de ejecuciones extrajudiciales de parte de grupos estatales o conectados con el Estado, y a fin de impulsar determinadas políticas. En tercer lugar, el crimen de lesa humanidad del encarcelamiento o privación severa de la libertad. Aquí encontramos que ha habido al menos 12.000 casos de detenciones arbitrarias, encarcelamiento y privación de la libertad, tal como dijo el doctor Cantón. Aproximadamente 7 por día, en total violación de normativa del derecho internacional y el debido proceso internacional. Y una vez más, lo que incluye el ataque generalizado, sistemático de quienes están en contra del régimen o los sospechados, y entre comillas, porque estoy usando la manera de expresarlo del régimen venezolano, lo de los enemigos del Estado. También vemos la complicidad de jueces y fiscales en las órdenes que se brindan para estos arrestos y privación de la libertad. Esto está más detallado en el informe y todos nosotros estaremos complacidos a preguntas que puedan tener. Otro delito contra de lesa humanidad es la tortura o trato degradante, cruel o castigos. Hemos visto pruebas documentales con testimonios de al menos 289 casos de terribles torturas. Y deseo subrayar lo que dijo el juez Ventura con tanta emoción y lo que dijo de manera tan clara el doctor Cantón. Cuando hablamos de tortura, debemos recordar que detrás de cada uno de estos ataques hay un ser humano, hay una familia. Vemos un enorme sufrimiento. Están apuntando una vez más a quienes se oponen al régimen. Luego tenemos las violaciones y la violencia sexual contra mujeres, contra hombres. Eso también incluye la tortura como parte de este patrón de violencia. En el quinto lugar vemos los delitos de lesa humanidad contra grupos identificables con fundamentos políticos. Una vez más, determinamos que la escala de los procesos han aumentado de manera radical en los últimos años, desde febrero de 2014 hasta hoy. Y vemos la persecución política que se encuentra presente en cada uno de los delitos de lesa humanidad que hemos enunciado hasta el momento, ya sea la tortura, la violación, las ejecuciones extrajudiciales y demás. También observamos otros patrones de conducta persecutoria que se han presentado. Esto incluye ataques al Estado de Derecho, ataques a los miembros de la Asamblea Legislativa y al sector legislativo en sí, también despidos de alcaldes. Hemos visto el cierre de la imposibilidad de tener participación política, también la tipificación como delito de lo que tiene que ver con la expresión. También los allanamientos y represión para con los opositores, la persecución de los niños y los discapacitados, la prohibición de la libertad de circulación a través del retiro de pasaportes.
El delito de lesa humanidad número 6 tiene que ver con la desaparición forzada de las personas. Aquí también pueden encontrar referencias en el informe con respecto a una serie de desapariciones políticas de personas que se creen son opositores políticos o de opositores políticos. Y algo que cabe mencionar, y creo que nosotros hemos desenmascarado aquí un delito de lesa humanidad especialmente terrible. Estamos hablando de una crisis humanitaria orquestada por el Estado que intencionalmente ha causado terrible sufrimiento y graves daños a la salud mental y física de las personas. El gobierno en sí es responsable por la peor crisis humanitaria de la región. Esto está descrito integralmente en el informe. Recuerden a las personas por detrás de las estadísticas que les dará. Hemos visto un dramático aumento, cientos de miles de enfermedades y muertes que podrían evitarse, incluidos el paludismo, la difteria, el sarampión, tuberculosis. Enfermedades que antes no estaban allí, antes de la crisis humanitaria. Hemos visto un aumento enorme en la mortalidad infantil y materna. 30% y 60% respectivamente en solo un año. Carencia terrible de alimentos, hambruna. Además, esto a partir de acciones discriminatorias que han generado este apartheid en cuanto a la manera en que se distribuyen los alimentos. Esto está incluido en el informe. El gobierno es responsable por el delito de lesa humanidad de actos inhumanos, utilizando a la salud y el alimento como un arma con fines políticos, lo que ha tenido indecibles instancias de devastación y sufrimiento humano, lo que se ve complicado aún más por la negación del gobierno de que haya una crisis humanitaria. El gobierno además se niega a recibir cualquier tipo de asistencia humanitaria para aliviar este terrible sufrimiento humano y crisis humanitaria. Todo esto involucra múltiples violaciones de derechos fundamentales que todos nosotros tenemos. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física, el derecho a la dignidad humana, el derecho a vernos protegidos de estos tipos de persecución y crímenes de lesa humanidad. Así cerramos con nuestra recomendación de que este informe y sus conclusiones y sus pruebas sean enviados a la oficina del fiscal general para ser investigado y que los estados parte del Estatuto de Roma sean invitados a unirse en este envío del informe a la oficina del fiscal general. Y como dijo el secretario general en sus primeras palabras y como dijeron los doctores Cantón y Ventura, y aquí cerraré, nosotros debemos saber que por detrás de las pruebas documentales, por detrás de los testimonios de los testigos, por detrás de las autoridades legales, hay personas con nombres, personas con familias, con identidades, personas que son víctimas de terrible sufrimiento humano que está ocurriendo en una cultura de impunidad generalizada. Y es por eso que este informe apunta a combatir esta cultura de impunidad y llevar luz y justicia a las víctimas y también alivio. Muchas gracias. Alivio para la humanidad como un todo. No sé si hay algunas preguntas. Max Blumenthal. My question is, I was told that Soy Max Blumenthal. A mí nos dijeron que iban a haber expertos independientes en este panel. El señor Cutler ha sido el abogado y también ha
defendido los derechos del gobierno de israelí, como por ejemplo están defendiendo la muerte a balas por personas en Gaza. Entonces, ¿cómo dejamos de pensar que este informe hecho por una persona que está trabajando con un aliado de los Estados Unidos, como es Israel? Y también quisiera preguntarme sobre la independencia del señor Cantón, que trabaja por el Instituto Democrático, que paga a grupos de oposición en Venezuela. Y entonces yo quisiera que defiendan su independencia. Y usted, señor Cutler, ¿por qué usted está defendiendo el tiroteo en contra de los opositores en Gaza? ¿Y por qué defiende a los opositores en Venezuela? First of all, En primer lugar, puede hacer cualquier pregunta, pero no puede equivocarse en realidad en lo que está diciendo. Yo presento este informe como un testimonio independiente de las víctimas, muchas de las cuales están aquí y han venido aquí a audiencias públicas. Y las autoridades legales pueden hacer la revisión de todo esto. Y para corregirlo, yo no he apoyado los asesinatos masivos de los palestinos. Por favor, no me interrumpa. Y esto no tiene nada que ver con este informe. Esto está basado en los en hechos, y entonces usted está equivocado y no está haciendo representaciones veraces. Yo estoy muy orgulloso de ser y ahora si ellos están trabajando en la oposición, ahora la gente con la que trabajé antes, yo no tengo nada que ver en esto. You say that Gustavo Alegrete, NTN 24. Habla el informe, y usted lo ha explicado, señor Cantón, al principio, que hay responsabilidad individual del presidente Maduro. You have explained, señor Cantón, that President Maduro, there is the involvement of armed forces, and could you be more specific about what kind of individual responsibility there is? Vía web. Espera un segundo que están corrigiendo. En efecto, el informe incluye los nombres de un grupo de personas que son, incluyendo al presidente Maduro y varios miembros del gabinete y de la Fuerza de Seguridad. Pueden acceder vía web. El tipo de responsabilidad es algo que tiene que determinar en todo caso la Corte Penal Internacional, justamente cuál es la responsabilidad individual y el grado de responsabilidad que tiene cada una de estas personas. Lo que nosotros incluimos son aquellas personas que han sido mencionadas o relacionadas con los delitos de lesa humanidad que nos tocó investigar, digamos. Hay algunos generales del ejército que se mencionan como figurando en los momentos donde se realizaban torturas, las coordinaciones existentes entre todas las fuerzas de seguridad que respondían a algún mandato concreto político en particular, como podía ser del presidente Maduro. En fin, hay una serie de evidencia que claramente muestra que en los delitos de lesa humanidad que a este panel le tocó investigar, existen funcionarios, altos funcionarios del gobierno, que van mucho más allá de esta lista que nosotros mencionamos, y que le va a corresponder eventualmente a la Corte Penal Internacional determinar qué tipo de responsabilidad individual hay en cada caso concreto. No le corresponde a este panel le corresponde determinar, para tener claro, una primera etapa ante la Corte Penal Internacional. Lo importante son los hechos, y los hechos que se muestran configuran o no un delito de lesa humanidad.
En la primera etapa, la etapa de investigación, que es la que estamos actualmente, no se busca responsabilidad individual. Pero al hacer la investigación, nosotros nos encontramos con una serie de nombres que ponemos para que cuando llegue la etapa de determinar responsabilidad individual, ya figuran esos nombres. ¿Vos querías decir algo, Manuel? No. Mencionabas algo, incluye vicepresidente de la República, varios vicepresidentes, ministro de Relaciones Exteriores, generales, ministro de Defensa, en fin, hay una larga lista. Gracias. Buenas tardes. Katia Salazar, Due Process of Law Foundation. Tengo dos preguntas concretas para el panel. La primera es un poquito, digamos, técnica y tiene que ver con el tema de corrupción, porque si bien la Corte Penal Internacional no ve los temas de corrupción, yo creo que han habido algunos intentos de introducir el delito de corrupción también como parte, por lo menos, del análisis de la situación, o sea, como, por ejemplo, un agravante de los delitos cometidos o un criterio, como digo, de evaluación de los hechos. Entonces, todos sabemos que en Venezuela, digamos, la corrupción ha sido justamente lo que ha sostenido este sistema que ha permitido los crímenes de lesa humanidad, y quería preguntarles qué rol juega o ha jugado el tema de corrupción en el informe que han preparado. Y mi segunda pregunta es sobre este ejercicio, sobre el panel independiente que ustedes forman parte y que ha hecho este trabajo tan interesante, y quería preguntarles si piensan que este ejercicio y esta metodología podría ser usada en otros casos también, digamos, de las Américas, otros países de las Américas donde se alega la comisión de crímenes de lesa humanidad. Creo que el caso más conocido por todos es el de México y, bueno, creo que este podría ser un buen ejercicio para empezar esta mirada. Gracias. Con respecto al tema de corrupción, y le doy la palabra a mis colegas, este panel, en primer lugar, no tiene una facultad o un mandato de investigación en el terreno, porque no, como bien saben, lamentablemente el gobierno de Venezuela desde hace muchos años no permite que haya algún tipo de presencia de supervisión internacional por parte de los organismos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede visitar Venezuela desde hace bastante tiempo. Por tanto, no, era imposible hacer una investigación en el terreno. Y al mismo tiempo, considerando la celeridad con que era importante trabajar este tema debido al agravamiento de la situación de derechos humanos, delito de lesa humanidad en Venezuela, nos concentramos en aquellos hechos donde claramente determinamos una evidente violación del delito de lesa humanidad. No escapó el tema corrupción en nuestras discusiones, era uno de los temas que estaban presentes y que se hablaron bastante, a ver de qué manera podían formar parte o no de este documento, pero se optó finalmente por ser específicos y concretos en aquellos delitos de lesa humanidad que son más que evidentes debido a la información que nosotros recibimos. Con respecto a la segunda pregunta, realmente escapa a este panel. A nosotros se nos dio un mandato muy claro y muy específico. Creo que es un procedimiento realmente excelente, extraordinario, que ha hecho la Secretaría General de buscar mecanismos independientes que ayudan y asesoran a todo el trabajo que hace la Secretaría General de la OEA. Y también decir algo fundamental que mencioné en mi presentación, que es el de la complementariedad, algo que realmente llamó poderosamente la atención a todo el panel, es la enorme ausencia de Estado de Derecho y de justicia en Venezuela. Enorme, enorme. O sea, no existe ningún tipo de... O sea, los mismos fiscales de algunos casos muy relevantes para la opinión pública declararon ante este panel que ellos eran presionados por parte del gobierno y hay personas presas por las presiones que ellos mismos reconocen hoy en día. La evidencia de falta de justicia
es muy abundante y creo que es el factor principal a tener en cuenta en el caso de Venezuela. I just will follow up with para darle seguimiento a lo que dijo el juez Cantón, va a haber la corrupción en el asalto al Estado de la ley, y hemos oído testimonios de jueces que recibieron órdenes del gobierno de poner una orden de arresto falsa, o de fiscales ordenados a dar testimonio para crear testimonios o pruebas falsas en contra de víctimas, y las víctimas que dieron su testimonio para demostrar cómo se les obligó a dar confesiones falsas. Todo esto está enumerado en el informe, y esta es una forma de corrupción del Estado de la ley. I would like que invite a los países de la OEA que son parte del Estatuto de Roma a denunciar al gobierno de Maduro ante la Haya. Creo recordar que el señor Luque, candidato a la presidencia de Colombia, dijo en Washington que él llevaría, que fue uno de los legisladores que acudieron ya en su día a la Haya, dijo que como presidente denunciaría al gobierno de Maduro ante la Haya. ¿Tienen ustedes idea o han sabido de algún otro país, les han dejado saber que ellos, quién estaría también dispuesto a acudir allí? ¿Si hay algún otro país? No sé, se me ocurre Brasil, por ejemplo, o, no sé. Y también, si esto no llega al Tribunal de la Haya, porque no hay ningún país, ningún Estado que decide acudir, ¿en qué quedaría su informe? Gracias. Creo que es tanto cualquiera, nosotros tres panelistas, más allá del rol que le corresponde a la Secretaría General de la OEA, a nosotros tres, por lo menos en mi caso, y si en alguno de los otros dos, se nos ha consultado por distintos gobiernos sobre este procedimiento que estamos siguiendo, y expresaron algunos gobiernos interés en esta situación y en la posibilidad de eventualmente enviar un caso o someterlo también ante la Corte Penal Internacional. Ahora, creo que todo eso es muy prematuro con cualquier gobierno responsable de decidirlo o hablarlo antes de que conozcan el informe. Entonces creo que recién a partir del día de la fecha, donde van a tener conocimiento más acabado del informe, los países interesados pueden tomar una decisión más responsable de si van a someterlo o no ante la Corte, y creo que es la importancia de esta presentación precisamente de que los Estados tengan en cuenta eso. Y en segundo lugar, es evidente que tiene una fuerza política enorme que los Estados acompañen a este documento, pero no es menor la fuerza que tiene un documento presentado por la Secretaría General de la OEA, la organización regional principal y la más antigua en el mundo entero. Y si no hay más preguntas, damos... Disculpen que reincida. Usted acaba de hablar de la fuerza que tiene este informe, la fuerza política, por ser un informe de la OEA. Pero entonces, ¿hay algún tipo de iniciativa para llevarlo al Consejo Permanente? Porque ahora mismo yo entiendo que no es un documento de la OEA, ¿no? Es un documento de un panel de expertos a quienes el secretario Almagro encargó la investigación que acaban de concluir. Entonces, ¿se llevará al Consejo Permanente, a la Asamblea dentro de poco más de una semana? Voy a responder una parte y en todo caso después le paso la palabra a Cris Hernández por si quiere agregar algo. Aquí no hay solamente un documento del panel, acá hay dos documentos. Un capítulo primero, que es el documento de la Secretaría General de la OEA, que es sumamente abarcativo de muchas más situaciones de delito de lesa humanidad que las presentadas por el panel de expertos, y abarca muchísima más información. Porque, como mencioné antes en el procedimiento, se recibió, no sé si tienen información precisa de la cantidad de información recibida, pero numerosa información que se recibió y numerosa información que pudimos encontrar en distintos organismos internacionales. Por lo tanto, no es solamente hoy por hoy, este ya es un informe
de la Secretaría General de la OEA. Una parte porque la hicieron ellos, la otra parte que se la entregamos esta mañana a la Secretaría General. Y, Cris, no sé si querés agregar algo. Sí, simplemente decir que este informe se presenta públicamente, entonces está dispuesto para que cualquier persona lo pueda descargar desde la página de la web y por ende será de conocimiento de los estados asimismo. Entonces es un documento público que podrán evaluar las personas individuales, así como los gobiernos de la región y todos los gobiernos que son estados parte del Estatuto de Roma, que son mucho más que solo los países del hemisferio. Bueno, muchas gracias.